Ya son las 7, así que siguiendo nuestra inveterada costumbre, les doy la bienvenida a esta sesión académica es la número 50. O sea, hoy tenemos un aniversario de sesión académica y la sesión telemática, y hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor don Albino Arenas, que es doctor en ciencia física la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Escuela Universitaria de la UPM, miembro del Instituto de Estudios Madrileños, del Centro de Estudios Montañeses, de la Sociedad Cántabra de Escritores, y es, por supuesto, académico de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, a quien le damos la más cordial bienvenida y nos va a hablar de la relatividad sin fórmulas. Así que, Albino, tienes la palabra. Vamos a desconectar todo el mundo si alguien no lo ha hecho los micrófonos, y a partir de ahora, pues todo tuyo este escenario. Así que, Albino, tienes la palabra. Muchas gracias por la presentación y a todos los que se han conectado para ver esta exposición, que he titulado Relatividad sin fórmulas, eh, entendiendo que por relatividad todo el mundo entenderá que es la relatividad de Einstein. Einstein, un personaje muy popular, y la teoría de la relatividad también. Todo el mundo ha oído hablar de Einstein, como os decía. Probablemente es el científico más famoso de la historia. Y lo mismo puede decirse de la teoría de la relatividad. Aquí tenemos una foto de Einstein a los 67 años de edad, tomada el 10 de octubre de 1946. Einstein murió el 18 de abril de 1955. La fama de Einstein, pues, según dice aquí este autor, según el rasero de Internet, que por sí mismo no tiene mucha significación, Einstein es 2 veces más famoso que grandes personajes históricos y 10 veces más que los físicos de su tiempo. Se puede leer eso en el libro de François de Closet, No digas a Dios lo que tiene que hacer. Y este reconocimiento no ha disminuido con el tiempo. Einstein sigue siendo una de las figuras más representativas del siglo XX, tanto que la revista Time lo nombró persona del siglo el 31 de diciembre de 1999. Su legado trasciende la física y se ha convertido en un verdadero mito. Bien, y lo mismo puede decirse de la relatividad. Voy a contar una anécdota sobre parte de la teoría de la relatividad en una entrevista que hicieron a una actriz de cine, a Cameron Díaz, famosa actriz estadounidense, 4 veces nominadas al Globo de Oro y protagonista de películas como Algo pasa con Mary. Los que somos aficionados al cine hemos visto a Cameron Díaz en muchas películas y Algo pasó con Mary también. Nombrada en 2013 la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood. Pues, ¿qué tiene que ver esta actriz con la teoría de la relatividad? Pues le hicieron una entrevista en la revista Premier Magazine y le preguntaron si había algo que quisiera saber. Y la respuesta de Cameron Díaz fue tan sorprendente como esta. Sí, dijo, ¿qué significa realmente E igual a mc cuadrado? Aunque su pregunta provocó la risa del periodista, ella insistió en que hablaba en serio y realmente quería entender el significado de la ecuación más famosa de la física. Y este momento de curiosidad llevó al divulgador científico David Bodanis a escribir un libro titulado E igual a mc cuadrado, la biografía de la ecuación más famosa del mundo. Se puede leer esta entrevista en el artículo de Simon Singh titulado The Little Book of Genius. Ahí está puesta la referencia y aquí está la página web en que se puede ver. Pues David Bodanis es un autor que ha escrito varios libros, que ha escrito artículos, que estudió física, matemáticas y económicas en la Universidad de Chicago, y comienza el prefacio de su libro, E igual a mc cuadrado, mencionando la entrevista a Cameron Díaz, en que ella dice que le gustaría saber el significado real de la ecuación E igual a mc cuadrado. Bodis relata cómo, tras leer en voz alta la pregunta de Cameron Díaz, un amigo le preguntó: ¿crees que realmente lo decía en serio?, me preguntó un amigo cuando se lo leí en voz alta.
Me encogí de hombros, pero todos los demás asistentes estaban convencidos de que así era. También a ellos les intrigaba el significado de esa famosa ecuación. Y aquí está la referencia de ese libro. Esa ecuación igual a mc cuadrado, pues lo publica Einstein también en 1905, el mismo año que publica su electrodinámica de los cuerpos en movimiento, donde aparece la relatividad restringida. Ese artículo de electrodinámica de los cuerpos en movimiento lo mandó Einstein a publicar finales de junio de 1905 y el de la ecuación igual a mc cuadrado pues en septiembre, a finales de septiembre de ese mismo año. La relatividad tiene dificultades. Es una teoría difícil y parece que está clara la dificultad de la teoría de la relatividad. Como dice Bodanis, hay muchos libros que tratan de explicarla, pero ¿quién puede decir honradamente que la entiende? Y aquí hay una anécdota también sobre esta historia de la dificultad de la relatividad que ha dado lugar, aunque hoy, dice la referencia, apenas se puede comprobar lo que hay de verdad en esta anécdota. Se debe al poeta ruso Osip Dimov. Luego está la referencia que pondré debajo. Cuenta Selig, que es el autor del libro, que cuando el que sería presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann, acompañado de Albert Einstein, llegó en 1921 a Estados Unidos, Dimov le preguntó, por favor, dígame, ¿entiende usted la teoría de Einstein? El jefe del movimiento sionista, inteligente y bromista, le contestó, durante la travesía me ha explicado Einstein a diario su teoría y al llegar aquí he tenido que reconocer que verdaderamente la entiende Einstein. Esto las referencias que están aquí puestas con los números 1, 2 y 3 pues corresponden el 1 a la de David Bodanis y 2 y 3 al libro de Carl Selig que escribe sobre Albert Einstein. Así que la dificultad de la relatividad es evidente y explicarla sin fórmulas es todavía más difícil. Así que me he marcado ese objetivo y voy a procurar explicar claramente algunos conceptos que son básicos en la teoría de la relatividad. Einstein, como decía antes, pues tiene una fama hasta tal punto que en 2005, que es el centenario de la relatividad especial y cincuentenario de la muerte de Einstein, la ONU lo nombró Año Internacional de la Física y la UNESCO Año Mundial de la Física. En ese año 2005 se celebraban todos estos acontecimientos. El centenario del nacimiento de Severo Ochoa, el cincuentenario de la muerte de Ortega y Gasset, el cincuentenario de la muerte de Julio Verne, el cincuentenario de la muerte de Alexander Fleming, el centenario del nacimiento de Greta Garbo, el cincuentenario de la muerte de James Dean, el cuarto centenario de la primera parte del Quijote. Pues lo que alcanzó más difusión internacional fue lo de Einstein, lo cual demuestra un poco la fama que tenía este hombre. Y decía que yo estaba hablando de la relatividad, suponiendo que todo el mundo iba a entender qué es la relatividad de Einstein. Porque hay una relatividad anterior a la de Einstein, que es la de Galileo. Y el principio de relatividad de Galileo pues, se refiere a la mecánica, que no hay manera de saber con un experimento en mecánica si uno está en un sistema en reposo o está en un sistema que se mueve con velocidad constante. Y había puesto este dibujito para entender lo que quiero decir. Tenemos una barca en la cual un hombre se mueve con velocidad constante. Y si este hombre lanza una pelota al aire, la vuelve a recibir en su mano. Si la lanza verticalmente, la recibe en su mano. Entonces, para él el movimiento es vertical. En cambio, un observador que esté fuera, en el dibujo B, pues lo que ve es que el hombre que está en la barca lanza la pelota y la recibe cuando la barca ha avanzado. Y la trayectoria de la pelota pues es esta parábola que se ve aquí, una trayectoria curva. De modo que ya se sabía desde el tiempo de Galileo que si uno le encierran, por ejemplo, en un barco y
sin ventanas de cristal, sin posibilidad de mirar al exterior, y el barco se está moviendo uniformemente, no tiene posibilidad de averiguar si él está en reposo o se está moviendo uniformemente. Cualquier experimento que haga no le puede indicar si está en reposo o en movimiento. Se puede jugar al billar, puede lanzar una pelota al aire, puede jugar al tenis, igual que si estuviera en reposo. Pues bien, esto era lo que se sabía en física clásica sobre la relatividad. Ningún experimento de mecánica permite averiguar si el sistema en el cual estás es reposo o movimiento uniforme. Bien, ahora ya llegamos al nacimiento de la relatividad. En sus notas autobiográficas, Einstein explica cómo nació la teoría de la relatividad. Su punto de partida fue la búsqueda de un principio general y se fijó en la termodinámica. Y él mismo dice que tras una década de reflexión, este principio surgió a partir de una paradoja que había identificado a los 16 años. O sea que podemos imaginarnos Einstein a los 16 años pensando que si persigo un rayo de luz con la velocidad c, que es la velocidad de la luz en el vacío, debería observar tal rayo de luz como un campo electromagnético en reposo. Sin embargo, no parece que exista tal cosa ni en base a la experiencia de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell. Einstein a los 16 años pensando esto. Eh, dice que después de 10 años obtuvo la respuesta. Bien, esto se puede leer en las notas autobiográficas de Einstein, que las menciono. Ahora lo explicaré un poco más despacio lo que quería decir esta expresión, pero básicamente se refiere a que si él persigue un rayo de luz a la velocidad de la luz, que debería percibirlo como en reposo. Dice, no me parece que exista tal cosa. Y de aquí van a hacer la relatividad. Voy a mencionar los postulados de la relatividad especial, porque hay otra relatividad que es general, que es posterior. Yo voy a hablar solamente de la relatividad especial, que es la de 1905. En la breve introducción sin fórmulas que hace Einstein en su artículo de 1905, y que titula el artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, no aparece la palabra relatividad. Antes de la parte primera del artículo introduce ya los dos postulados de su teoría. Los voy a escribir y luego los explicaré. En todos los sistemas de coordenadas en que son válidas las ecuaciones mecánicas, que era lo que decía el principio de relatividad de Galileo, también son válidas las mismas leyes de la electrodinámica y la óptica. Principio de relatividad. Y añade un segundo principio. La luz se propaga en el espacio vacío siempre con una determinada velocidad, independiente del estado de movimiento del cuerpo emisor, constancia de la velocidad de la luz. De estos dos principios se deduce que la velocidad de la luz también es independiente del movimiento del observador. Y este enunciado de que la velocidad de la luz sea independiente del movimiento del observador es algo muy sorprendente. Quiere decir que si uno está en reposo y ve la luz, pues la velocidad de la luz respecto de él es c, 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Pero que si uno se está moviendo y mira el mismo rayo de luz, lo ve a la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esto va a cambiar la física. Es una de las revoluciones científicas del siglo XX. Ahora explicaré estos postulados y las consecuencias a las que llevan y las dificultades que crean. Velocidad de la luz. Aquí he dibujado un tren en movimiento uniforme y un observador dentro del tren. Y aquí un observador en el andén. El tren se mueve hacia la derecha. Aquí se va a producir, pues, que este observador con una linterna produce un rayo de luz. El rayo de luz lo hemos dibujado moviéndose hacia la derecha. ¿Con qué velocidad lo verá el observador A? Pues según la teoría de Einstein, según esos postulados, lo verá a la velocidad c de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. ¿Y con qué velocidad lo verá este observador que está en el andén? Pues lo verá con la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo.
Pero si el tren se está moviendo con velocidad v, este observador de aquí abajo no lo verá con la velocidad c más la velocidad del tren. No, no, la teoría de la relatividad dice lo ve con esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Vamos a ver. Entonces, según la teoría de la relatividad, si este tren se moviera eh, a la velocidad de la luz, este observador lo vería a la velocidad de la luz. Sí. En física clásica, supongamos que esto es el disparo de una bala que va hacia la derecha, en física clásica. ¿Con qué velocidad lo vería este observador que está en el andén? Pues habría que sumar la velocidad de la bala a la velocidad del tren. Pero con la luz, dice Einstein, no pasa eso. Con la luz, todos los observadores, estén donde estén, sistemas en movimiento uno respecto de otro, en movimiento uniforme, verán la luz con la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esto conduce a dificultades. Es un postulado y para explicarlo, pues Einstein introduce lo que llama procesos simultáneos. El primer apartado de la parte 1 de su artículo de 1905 lo titula Definición de simultaneidad, sucesos simultáneos. Claro, tiene que introducir lo que llama tiempo. ¿Y a qué llama tiempo Einstein? Dice, tiempo es la indicación de las manecillas del reloj. Esto será el tiempo en un lugar A. Tan sencillo como eso. Para Einstein, ya lo deja bien claro aquí, en ese artículo, el tiempo es lo que marca el reloj. Decir que ese tren llega a las 7 de la tarde significa que la llegada del tren y las manecillas de mi reloj que marquen las 7 son sucesos simultáneos. Bien, eso sería el tiempo en un lugar A. Ahora va a introducir lo que llamará tiempo común a A y B, al lugar A y al lugar B. Y para eso dirá, el tiempo que tarda la luz en ir de A a B es igual al que tarda en ir de B a A. Veamos lo que está diciendo Einstein. Aquí tenemos un observador A que tiene un reloj y manda una señal luminosa a B. Y B, con un espejo, por ejemplo, se la devuelve a A. Entonces, eh, si el tiempo de A a B es igual que el de B a A, pues ya pueden sincronizar los relojes con esa condición. Parece natural. O sea que el reloj de B, pues marcará el tiempo que tenía el de A más el tiempo que ha tardado la luz en ir de A a B. Muy bien. Pero si el tren se está moviendo y tenemos dos observadores, también van a hacer lo mismo. El que está en A lanza una señal luminosa que llegará a B. B se la devolverá y entonces igualarán el tiempo que tarda en ir de A a B con el que tarda de B a A y sincronizarán sus relojes de acuerdo con esa condición. Pero los que están en el andén dirán, no, no, eso no puede ser, porque la señal que va de A a B no tarda lo mismo que la que va de B a A, porque la que va de A a B, cuando parte de A y se acerca a B, como el tren se mueve, tarda más tiempo en ir de A a B que en volver de B a A, porque cuando vuelve de B a A, el tren se mueve y A se acerca a la señal. Bien, esta es la primera dificultad. Según la sincronización de los relojes por el método de Einstein, pues siempre hay que hacer que el tiempo que tarda la luz en ir de A a B es igual que el que tarda en ir de B a A. En un sistema hipotético en reposo, pues eso está bien, según la física clásica, pero en un sistema que se está moviendo, pues nos parece que el tiempo que tarda en ir de A a B es mayor que el que tarda de B a A, de B a A. Pero no, hay que sincronizar los relojes por el método de Einstein de esta manera. Estoy hablando del tiempo. El tiempo pues tiene eh, muchos estudios, pero el mejor que conozco sobre el tiempo es el que tenemos aquí. Es una tesis doctoral que dice en torno al tiempo, de las diversas concepciones del tiempo a los posibles tiempos naturales, una revisión histórico-filosófica integradora de los aportes intelectuales de la física, matemática, teología y psicología y abierta al futuro, que es
una de las tesis doctorales de nuestro presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades. Pero yo no voy a entrar en tantos conceptos y tan complicados. Este es un trabajo excepcional. Me voy a limitar a lo que dice Einstein, el tiempo físico y el tiempo psicológico. Para Einstein el tiempo físico es el que se mide con relojes y es cuantificable, mientras que el tiempo psicológico es subjetivo, es el que percibe una persona, no es objetivamente medible ni útil para formular leyes científicas. Así que únicamente dedico un poco de tiempo al tiempo físico y el tiempo psicológico. Einstein es el tiempo físico, el que miden, por ejemplo, los relojes. El 6 de abril de 1922 tuvo lugar en París un debate entre Albert Einstein, científico, y el filósofo Henry Bergson sobre el concepto de tiempo. En un libro reciente sobre este debate puede leerse, por ejemplo, que Einstein mencionó dos métodos habituales de percibir el tiempo, el psicológico y el físico, siendo el primero el que percibe una persona y que por tanto podía estar influido por factores que afectaran a esa persona, como el aburrimiento, etc., mientras que el físico era el que medía un instrumento científico como un reloj. Se puede leer ese famoso debate en el libro de Jimena Canales, El físico y el filósofo Albert Einstein, Henry Bergson y el debate que cambió nuestra comprensión del tiempo. Y ahora viene ya una complicación que es la simultaneidad, de lo que hablaba Einstein al principio. Todo el problema surge de que la velocidad de la luz, diga el postulado de la relatividad, es la misma para todos los observadores que estén en movimiento relativo, en movimiento uniforme uno respecto de otros. Esta idea está tomada del libro de Landau y Römer, que es la teoría de la relatividad. Landau es un premio Nobel de física y tiene escrito este libro, que es de divulgación, es un libro pequeñito, apenas hay fórmulas, solamente hay algunas ecuaciones de multiplicaciones, divisiones, alguna raíz cuadrada, es muy fácil de seguir. Pues bien, plantea el siguiente dilema, que yo creo que puede entender todo el mundo. Si la teoría de la relatividad establece que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, nos encontraríamos con esta situación. Un observador que está en este tren que se mueve a velocidad v va a percibir lo siguiente. Este tren tiene una puerta delantera y una puerta trasera que están preparadas para que al recibir luz se abran las puertas automáticamente. Bien, pues aquí en esta bombilla se produce un rayo de luz que se va a mover pues en las direcciones, en todas las direcciones, pero nos interesa la que va hacia adelante y la que va hacia atrás. Y el tren se está moviendo con velocidad v. El rayo de luz que va hacia adelante, pues cuando llegue a la puerta delantera A, se abrirá la puerta. El rayo de luz que va hacia atrás, cuando llegue a la puerta trasera, se abrirá. Entonces, el observador que está dentro del tren dirá, como la velocidad de la luz es la misma para adelante que para atrás, pues la luz llegará al mismo tiempo a las dos puertas y se abrirán simultáneamente. La teoría de la relatividad, insisto, dice que la velocidad de la luz para este observador es c, la misma que para todos los observadores que estén en movimiento relativo uniforme. Pues se abrirán simultáneamente. Este observador que está en el centro del tren verá que las puertas se abren simultáneamente. ¿Qué verá el observador o los observadores que están fuera? Pues para ellos también, según la relatividad, la velocidad de la luz es c, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces ocurrirá que el rayo que va hacia atrás, por ejemplo, al acercarse a la puerta trasera, como el tren se mueve, la puerta trasera se acercará al rayo de luz y tardará menos en percibir la luz que el que va hacia adelante, porque el rayo que va hacia adelante, a medida que se va acercando a la puerta delantera, como ésta se mueve hacia adelante, tardará más en llegar a la puerta delantera que el que va hacia atrás en llegar a la puerta trasera. Eso es lo que percibirán los observadores que están fuera, que están en el andén.
Como el tren se mueve hacia la derecha, pues esta puerta trasera se va acercando a la señal luminosa que se acerca y la luz llegará antes que a la puerta delantera. ¿Y qué percibirá? Que se abre primero la puerta trasera y luego la puerta delantera. Para estos observadores no se abrirán simultáneamente. Para el que está adentro se abrirán simultáneamente. Y aquí está pues una de las primeras dificultades que tiene la teoría de la relatividad para entenderla. La cuestión es, ¿se abren las puertas simultáneamente o no? Si volvemos a reposar el concepto que hemos dicho, pues con una velocidad de la luz que sea la misma para los de dentro, para los que están en el centro del vagón dentro y los que están fuera, pues es la misma. Los que están dentro dirán, se abren simultáneamente. Los que están fuera dirán, no, primero se abre la de atrás y luego de la de delante. Bien, la pregunta, ¿pero se abren al mismo tiempo o no? Esto parece una contradicción. Pues no hay tal contradicción, porque son sucesos observados por personas distintas. La contradicción sería decir que un mismo observador afirma que las puertas se abren simultáneamente y que se abre primero también la de atrás antes que la de delante. Eso sería una contradicción. Pero decir que un observador dice primero se abre, un observador dice se abren simultáneamente y otros dice no, primero se abre la de atrás y luego la de delante, no hay contradicción porque son observaciones hechas por personas distintas. Y entonces me remito a lo que decía antes. En la relatividad de Galileo, ya en la física clásica, pues lo que un observador dice y lo que otro observador dice de un mismo suceso pueden ser distintos porque son observados por personas distintas y eso no es una contradicción. El que está en la barca dice trayectoria vertical, sube y baja desde mi mano. Y el otro que está afuera dice no, no es vertical, es en este campo gravitatorio terrestre una trayectoria curvilínea. ¿Quién tiene razón? Pues los dos, cada uno ha observado una cosa distinta. Entonces aquí, pues lo que es cierto para uno, pues no lo es para otro. No es una contradicción y este es uno de los principales problemas de comprensión que tiene la teoría de la relatividad. La simultaneidad es relativa, depende de dónde está el observador. Bien, pues se mantiene que la velocidad de la luz se mantiene en la teoría de la relatividad, que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, que estén en movimiento uniforme unos respecto de otros, y que la simultaneidad es relativa. Bien, esto conduce a problemas con el tiempo, con los relojes. Tenemos un tren en movimiento uniforme, ya que hay un observador que enciende una bombilla, este circulito es una bombilla, la lanza la señal hacia el techo, en el techo hay un espejo, el espejo refleja la señal luminosa, hay un solo observador, quizá, y un solo reloj. Aquí he pintado dos relojes distintos, pero es el mismo reloj que aquí indica cuándo sale la señal y a la derecha cuándo la recibe el mismo observador. Bien, ¿qué se observa desde el andén? Pues observa, no hay campo gravitatorio, no introducimos, eso irá para la relatividad general. Entonces la señal, para un observador que esté en el andén, como el tren se mueve hacia la derecha, la señal en lugar de ir vertical, pues va con esta inclinación. Va de 1 a O y luego se refleja y va a O2. Aquí hay observadores distintos que están en el andén. Este ve como aquel observador del tren lanzó la señal, pero claro, cuando vuelve otra vez, ya el que la percibe es otro observador que está en el andén, porque el tren se está moviendo. Entonces, cuando lanzó la señal, el observador que está en el tren, pues estaba enfrente de este observador B. Pero cuando la señal vuelve
pues el que la percibe en el andén es el observador C. Si se mantiene la teoría de la relatividad y la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos, pues es la misma para el observador que está allí en el tren que para los observadores que están en el andén. Pero para estos observadores que están en el andén, el recorrido de la luz es mayor porque es de 1 a O y luego de O a O2, recorre las hipotenusas de estos triángulos y esta distancia es mayor que h, que es la distancia que recorría allí en el observador que está en el tren, h de ida y vuelta. La hipotenusa es mayor que un cateto, de manera que la distancia que recorren para estos observadores es mayor. Y si la distancia es mayor y la velocidad tiene que ser la misma, si la distancia es mayor y la velocidad es la misma, el tiempo tiene que ser mayor. Entonces el tiempo transcurrido para estos observadores, el que percibe la señal de vuelta es el que está en C, este tiempo es mayor que el que percibía aquel observador que estaba en el tren. Si aquí tenía un tiempo 0, t sub 1 0, el observador B, y aquí el observador C tiene un tiempo t mayúscula, pues este tiempo t mayúscula, que es el que va desde que sale la señal hasta que llega, es mayor que aquel tiempo t' 0, que era el que percibía aquel observador A, si cuando lanzó la señal tenía t sub 1 0 y cuando la percibe tenía t' 0. Este tiempo de aquí arriba se llama tiempo propio y el tiempo de dos observadores B y C y dos relojes es mayor que el tiempo propio. Este tiempo t es mayor que t' 0. Entonces los relojes van a ir de forma distinta en el sistema que se está moviendo que en el sistema en reposo. Consecuencia de que la velocidad de la luz, según el postulado de Einstein, tiene que ser la misma en estos dos sistemas de movimiento uniforme. Y ahora las longitudes. El problema es sobre todo de los tiempos, es de la simultaneidad, pero eso va a afectar como consecuencia a las longitudes. Hay una cosa que se llama longitud propia. De nuevo estoy con el andén y el tren. Y aquí hay una barra. Una barra, aquí hay un observador en x1 en el andén, aquí está el otro x2. Y esta barra tiene una longitud que se llama longitud propia y que es la que mide estos observadores que están aquí en reposo en el sistema S, pues simplemente por justaposición con un metro. Ponen un metro y dicen, pues esta barra tiene tantos metros de longitud. Se llama longitud propia. Pero, ¿cómo la ve el observador que está en S', esa barra? Pues la tiene que medir, no puede andar como hacían los observadores que estaban en reposo con un metro y está poniendo porque él está en movimiento. Entonces, lo que él mide de esa barra, la longitud que él mide, se va a llamar longitud impropia. Y es la longitud de la barra vista desde S', vista desde aquel sistema. Y se obtiene multiplicando la velocidad del sistema, S', esa V, por el tiempo propio. Como el tiempo propio es menor que el tiempo que tiene este sistema S, aquel observador verá la barra más corta. Bien, conclusión. Esa hipótesis de que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas, pues conduce a que los relojes van a marcar esos tiempos, como hemos indicado, distintos. Al ponerse en movimiento, pues marcan menos tiempo, comparados con los relojes que están en reposo. Y las longitudes, cuando se ponen en movimiento, se ven más cortas desde el otro sistema. Son los dos grandes cambios que introduce Einstein con la relatividad. Pues los tiempos y las longitudes. Pero claro, las longitudes es una consecuencia de lo que ha pasado con los tiempos. Así que la clave está, primero, velocidad de la luz la misma en todos los sistemas. Es un postulado, pues hay un dicho en física que algunas personas mencionan, que los postulados se aceptan o se rechazan, pero no se discuten. Y hay otro que dice que el juez supremo de una teoría es el experimento.
si se hubiese realizado algún experimento que demostrase que alguna de estas cosas no es así, pues la teoría se habría destruido, se habría olvidado. Pero en fin, por ahora no es así y no parece que vaya a ocurrir. Eh, Todo lo contrario, hay pruebas que han confirmado las consecuencias de la teoría de la relatividad. Una de ellas es la que menciona a continuación, la luz y el éter. El sonido se propaga en un medio material, por ejemplo el aire, pero la luz se propaga incluso en el vacío. Es que la luz que nos llega del Sol atraviesa espacios desprovistos de materia. Y si no hay materia, ¿cómo se propaga la luz? Si fuese sonido, no nos llegaría. Además, hay un experimento muy fácil de hacer, yo mismo lo he realizado en el laboratorio, que lo marco aquí como bombilla y timbre. Una campana de cristal y dentro introducimos una bombilla encendida y un timbre funcionando. Y en la campana de cristal empezamos a hacer el vacío. Y a medida que hacemos el vacío, vemos como el sonido del timbre se va debilitando. Cada vez lo oímos con menos intensidad, se va debilitando. Pero la bombilla sigue brillando igual. Hasta que llega un momento, a base de hacer el vacío, que ya no se percibe el timbre. El sonido ya no se propaga. Se ha hecho un vacío grande y el sonido necesita el medio material para propagarse. Ya como no lo tiene, no se oye. Pero la bombilla la seguimos oyendo. O sea que la luz se propaga incluso en el vacío. Y esto creó un problema en la física. Y se hizo una hipótesis de un medio en el cual se propagaba la luz que se llamó éter. Y se dijo, pues la luz se propaga en el éter. Es un medio que lo impregna todo. Y se introdujo el éter. Y ese éter, pues en el que la luz se propaga de la misma manera que el sonido en el aire. Sin embargo, todas las tentativas de llegar a saber algo sobre la densidad y presión del éter no condujeron absolutamente a nada. Lo dice Landau y Rum en ese libro que he mencionado anteriormente. ¿Y cómo había que concebir el éter? Como una especie de sustancia gelatinosa que impregna el universo pero no frena el movimiento de los astros. Si el éter es una sustancia gelatinosa, como dice pues en este libro Wagner, en el libro Lo que verdaderamente dijo Einstein, no frena el movimiento de los astros. Los astros estarían moviendo en el éter, todos los cuerpos en el éter, y no son frenados. ¿Eso cómo se explica? Pues este problema de la luz y el éter dio origen a muchas cuestiones. Una de ellas, pues en 1881, Michelson ideó un experimento para medir la velocidad de la luz, la velocidad de la Tierra respecto de ese éter que lo llenaba todo. Es un experimento muy famoso, es el experimento de Michelson, que luego lo va a repetir con Morley, que solamente por mencionarle, porque es más complicado, pero solamente que la idea es que se lanza un rayo de luz desde un foco F, atraviesa una lámina semiplateada, parte atraviesa la lámina y parte se refleja. La parte que atraviesa llega al espejo E1, en E1 se refleja, esa es la parte que atraviesa la lámina semiplateada P. La otra parte va al espejo E2 y se refleja, y coinciden los dos de nuevo aquí y se forman lo que se llaman franjas de interferencia con los máximos y los mínimos de las ondas que se vuelven a cruzar aquí. A continuación, en el experimento se gira 90 grados y si la Tierra se está moviendo según, pues a través del éter, al girarlo, pues tendrían que moverse las franjas de interferencia y observarse con un telescopio. Y estaban calculado lo que tenían que desplazarse las franjas de interferencia, es decir, la interferencia de las dos ondas, y no se observó. Con lo cual fue un resultado inesperado. Se repitió el experimento muchas veces y no se consiguió averiguar ninguna velocidad de la Tierra respecto del éter. Y se ha repetido muchas veces. El primer intento es de 1881, como digo, de Michelson.
Después se ha repetido muchas veces, una de ellas con Michelson y Morley, que es muy famosa, en 1887. Se ha repetido muchas veces, una de ellas con Kennedy y Thorndike, interferómetro con brazos desiguales. El resultado es siempre el mismo. Michelson es el primer americano, primer estadounidense que recibe el Premio Nobel de Física. O sea que el experimento es importantísimo, porque se iba a detectar aquel medio en el cual se propagaba la luz y el resultado fue negativo. Conclusión de todo esto es lo que dice Einstein en 1905. La introducción de un éter luminoso resultará superflua. Ya no se habla de éter. Seguirá la pregunta, ¿dónde se propaga la luz? De todas maneras, Einstein, en una conferencia que dio en 5 de mayo de 1920 en la Universidad de Leiden, titulada Éter y la teoría de la relatividad, en ella Einstein reintroduce el concepto de éter dentro del marco de la relatividad general. La relatividad general es una relatividad que elabora Einstein después de la relatividad especial, que la publica en 1916, o sea que de 1905 a 1916 está con la relatividad general, y que lo que hace es generalizar la relatividad especial. La relatividad especial solo sirve para observadores que están en sistemas con movimiento uniforme uno respecto de otro, con movimiento con velocidad constante. Y la general sirve para cualquier tipo de movimiento, acelerado o no, y que haya campos gravitatorios. Dice, podemos decir que según la teoría general de la relatividad, el espacio está dotado de cualidades físicas. En este sentido, por tanto, existe un éter. Según la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es impensable, pues en tal espacio no solo no habría propagación de la luz, etc. Bueno, en general, pues ya la gente no habla de éter. Eh, Se aplica la teoría de la relatividad, porque la teoría de la relatividad sí que explica el resultado negativo del experimento de Michelson. ¿Por qué? Porque el experimento de Michelson se basaba en que al propagarse la luz en ese éter según una dirección y según otra, las velocidades serían distintas y por lo tanto se producirían franjas de interferencia. Pero según la relatividad de Einstein, las velocidades en cualquier dirección iban a ser las mismas. Así que girar luego el aparato en 90 grados para ver cómo cambiaban las franjas de interferencia no se iba a producir. Entonces el experimento de Michelson queda explicado con la teoría de la relatividad, que es lo que podríamos decir que es la primera comprobación experimental de una consecuencia de un enunciado de la teoría de la relatividad, el experimento de Michelson. Eh, Esto pues le ayudó muchísimo a Einstein, porque cuando él publica su artículo de 1905, no se puede encontrar ninguna otra prueba que el experimento de Michelson. Einstein lo reconoce cuando se hace un homenaje a Michelson y le felicita por el experimento. Consiguió el premio Nobel de Física, como digo, por ese famoso experimento. Y ahora menciono brevemente otros experimentos que han confirmado la teoría de la relatividad, eh, que han confirmado las consecuencias de la teoría de la relatividad. En alguno de ellos ya se hace intervenir la relatividad general, pero también la especial. La relatividad general no hay tiempo de exponerla en esta ocasión, pero también atañe al tiempo. Entonces, el experimento de Ross y Hall es un experimento realizado en 1941, o sea que Einstein estaba vivo todavía, y pudo conocer este experimento sobre desintegración de muones, que son partículas subatómicas similares a los electrones, pero más masivos e inestables, que provienen de los rayos cósmicos. Estas partículas se desintegran rápidamente. Tienen una vida media muy corta cuando están en reposo, 2,2 microsegundos aproximadamente. Y por tanto, según la física clásica, en este tiempo tan breve y a velocidad cercana a la de la luz, que es la velocidad de estos muones, muy pocos llegarían a la superficie terrestre.
Sin embargo, muchos llegaron a la superficie terrestre, lo que se explica si su vida se dilata desde nuestro punto de vista con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Explicaría por qué llegan muchos más monos de los que se pensaban a la superficie terrestre. Por dar datos numéricos, el número de muones registrados a una altitud de 2.000 metros era de 563 muones hora y a nivel del mar se detectaron unos 400 muones hora. Los cálculos de la física clásica, suponiendo que la velocidad del muón sea 0,994 c, o sea, 99,4% de la velocidad de la luz, la distancia máxima que un muón recorrería antes de desintegrarse sería de 660 metros aproximadamente. Así que no llegarían al nivel del mar. Pues bien, con la relatividad especial de Einstein se explica por qué sí llegan. 1941, una confirmación experimental. Experimento de Huffel-Keating, pues este no lo pudo ver Einstein. Octubre de 1971, estos dos, Joseph Huffel y Richard Keating, realizaron el experimento de utilizar relojes de cesión muy precisos para dar la vuelta al mundo, unos hacia el este y otros hacia el oeste, y comprobar si cumplían las previsiones en torno al tiempo según la relatividad especial y la general. El resultado confirmó lo que se predecía con la teoría de la relatividad de Einstein, que era lo siguiente. Pues aquí lo explico un poco. En el viaje hacia el este los relojes se moverán más lentamente que los de Tierra porque se mueven en el sentido de rotación de la Tierra y la relatividad especial predice en ese caso una pérdida de tiempo, se atrasan. Los que se mueven hacia el oeste pues se adelantan. Todo eso se va a cumplir, pero ahora hay que introducir la relatividad general, porque como hay aceleraciones, ya no solamente se utiliza la relatividad especial. Se predice un cambio en la marcha de los relojes y lo que predice la relatividad general es que los relojes deben marchar más deprisa, se deben adelantar. Comprobado. Aquí están datos numéricos. Comprobado. No me entretengo en ello y paso al último de los experimentos que voy a citar, que todo el mundo lo ha manejado. Relatividad y el GPS. Pues si no tuviésemos la relatividad de Einstein, los GPS no funcionarían. Hay 24 satélites en órbita y de 3 a 6 de respaldo. En 2024 el total de satélites activos era de aproximadamente 31 satélites. Bien, cada satélite lleva relojes atómicos de alta precisión. Muy bien. Velocidad 14.000 km por hora. Retraso que por la relatividad especial 7 microsegundos al día respecto a los relojes en Tierra. Pero también hay que considerar la relatividad general. Bueno, altura media a 20.000 kilómetros están estos satélites. Menor gravedad, por lo tanto, según la relatividad general, deben adelantar 45 microsegundos. Resultado neto, combinando ambos efectos, un adelanto de 38 microsegundos al día. Pues si no se aplican las correcciones relativistas, el error acumulativo sería aproximadamente de unos 10 kilómetros diarios, con lo cual no serviría de nada, porque si el error es de unos 10 kilómetros diarios y queremos localizar un punto, ¿por qué es tan importante el tiempo? Porque el GPS mide la distancia a cada satélite multiplicando la velocidad de la luz por el tiempo de viaje de la señal. Y un pequeño error en el tiempo se traduce en un error en la posición. Bien, y con esto termino. Así que muchas gracias por haber resistido hasta el final.